miércoles 22 de mayo del 2025. 22, ¿verdad? Hace mucho, señores. 21, Yo 21. sabía que algo estaba pasando. Espérense. ¿Qué pasó? 21 de mayo. No, que quiero adelantar la fecha. Me quiero celebrar las madres. Quiero que eso llegue rápido. Y como es el 25, y contabilizo, y me faltan muchos días. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a dar las buenas noches a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco, y al equipo técnico compuesto por nuestros compañeros Nelson y Román. Muchas gracias. Esos dos están por allá. Están comiendo ahí. Pero gracias en nombre de ellos dos, de Román y de Nelson. Gracias a nuestro público que todos los días se mantiene firme. Con buenas noches, buena suerte por CDN Radio. Buenas noches, buena suerte. Una película nos hicieron a nosotros. Nosotros sí, porque tú sabes que esto es un programa inspirado en el buen periodismo, en uno de los mejores periodistas de la época de los principios de los 50 y hasta los principios de los 60, mediados de los 60, Edward Murrow, que trabajó, ya nosotros hemos hecho la historia aquí, durante mucho tiempo en diferentes medios, pero luego en la CBS, y eso inspiró la película Good Night and Good Luck, Buenas noches y buena suerte, dirigida por George Clooney. Ya la historia la hemos hecho, no hay que repetirla. Ya Ya todo el mundo bueno. la sabe, de dónde viene todo. Sí. Mira, hoy nosotros tenemos invitado a César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo del CONEP, pero ustedes saben que el tráfico a veces nos hace mala jugada, uno calcula un tiempo y llegan otro. Ellos vienen de camino, en cualquier momento César estará aquí en cabina con nosotros para abordar temas relevantes, como por ejemplo la reforma al Código Laboral, la reforma a la Ley de Seguridad Social que debió hacerse a los 10 años y ya vamos por 20 y pico de años y no ha habido forma de que haya un acuerdo entre los sectores que tienen que ver con esto. Y vamos a ver qué piensa el CONEP también sobre un tema que está bastante sobre el tapete, la crisis haitiana, su impacto, el impacto de las deportaciones en la economía, que hemos visto que hay representantes del sector empresarial que se han quejado por el tema de la deficiencia de la mano de obra, porque no es un secreto para nadie que la mano de obra haitiana juega un rol relevante, especialmente para los sectores de la construcción, el sector agrícola. Así que es una conversación interesante que le vamos a invitar a ustedes que se mantengan en contacto con nosotros, pero mientras llega César, hay otros temas de la agenda, especialmente vinculados con el tema salud. Con el tema de Haití. Vi una declaración del ministro de Salud, el ex ministro de Salud y senador de Santiago, recuérdame el nombre, José Armando, de... Daniel. Dice él que en Haití hay condiciones para atender a las parturientas. Yo creo que es verdad, porque no se trata de un tema, el paritorio que hay aquí establecido, no es por el tema de la deficiencia de espacios médicos, espacios hospitalarios en Haití, que la calidad puede ser peor que el de aquí, obviamente, eso sí, pero hay espacio. Lo que pasa es que es una estrategia para la invasión pacífica. Eso es lo que sucede. Y que también que si usted tiene unos chelitos y quiere dar a luz en mejores condiciones y de paso se queda en un país donde tiene condiciones económicas mejores, de seguridad y en todos los aspectos, pues usted paga ese peaje y llega. Los que hay que castigar, que no he visto a ninguno, el tema del tráfico de las parturientas, este negocio, se parece mucho al de las drogas. Que ustedes ven, yo no sé cuántas toneladas es que lleva ya este gobierno, que más droga incauta, pero ¿y dónde están los responsables de este tráfico? Ustedes ven gente sometida por droga, no, que incautaron 10.000 toneladas, 5.000 toneladas, tantas,
pero ¿dónde están los responsables? Nunca presentan a nadie. Pues entonces no estamos haciendo nada. ¿Qué se está haciendo? Entonces es lo mismo lo que sucede con el tráfico de ilegales en la frontera. ¿Dónde están sometidos? ¿Dónde están los responsables de estas redes que uno ve en una jipeta 20 y 30 haitianos que yo no sé cómo es que caben? ¿Dónde están? ¿Cuántos hay? Y a mí me da hasta risa, por no llorar, cuando escucho el plan de reformar la ley para endurecer el castigo por este tipo de violaciones, por el tráfico de indocumentados. Ajá, pero en función del ordenamiento actual, de nuestro ordenamiento jurídico actual, ¿cuántos hay sometidos? No está funcionando. Entonces, aquí el tema, que está bien, para Emma, debería haber cadena perpetua y un poquito más duro quizás, para quienes trafican con ilegales en la frontera porque están comprometiendo la integridad territorial, nuestra soberanía y el futuro de la República Dominicana, y eso no es cualquier cosa. Traicionar la patria de esa manera debe tener el castigo más severo que usted se pueda imaginar. Ahora, con el nivel de sanciones penales que tenemos ahora en nuestra ley, ¿cuántas personas usted ha visto que están condenadas por estos casos? ¿Dónde están? Entonces es un juego y la gente se está dando cuenta que es una tomadura de pelo, que se está relajando con este tema, que se usa para fines políticos y ahora además, esta mañana estuvo la vocera de ACOPROVI en el programa Despierta con CDN y dijo que cuando comenzaron las repatriaciones hubo espacios de construcción que hubo hasta cero mano de obra extranjera, es decir, mano de obra haitiana, hasta cero, y que ya van entre un 40 y un 60% con relación al personal que necesitan. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la oposición que no denuncia ese tipo de cosas? Yo no estoy viendo las repatriaciones, ustedes están viendo las repatriaciones, ¿verdad que hay una merma con relación a eso? Ya los presidentes fueron, los partidos dicen que van para el CES a hablar y ahora hay toda una pasarela con este tema. Ahí es donde la oposición tiene que entrar, ese es el papel de la oposición, denunciar ese tipo de cosas, exigir y denunciar y evidenciar cómo las calles dominicanas están llenas de haitianos ilegales y que la repatriación es un botón que se aprieta y se suelta en función del contexto político. Eso es lo que la oposición tiene que denunciar. Ese es el papel de la oposición, ponerse del lado de los ciudadanos, que por cierto, no veo a la antigua orden dominicana denunciando que separaron las repatriaciones. Y escuché a alguien decir que la antigua orden dominicana es financiada por el gobierno. Y recuerden que cuando no hay oposición, los gobiernos se la inventan, porque hay que mantener la dinámica, porque esto es una dinámica de un choque, tiene que existir. Como la oposición no lo hace, ¿quién dice que esa organización ha tomado muchísimo auge en los últimos tiempos? Y a mí me llamó mucho la atención que en la marcha de Friusa, la oposición denunció la agresión de la que fueron objeto algunos de los manifestantes en Friusa, y lo que hizo la antigua orden dominicana fue decir que eso eran infiltrados para salvar al gobierno. Entonces, esa denuncia, digo yo que es una denuncia, no me consta, de que esa organización que ha tenido tanto auge en los últimos tiempos estaría financiada por el gobierno, no la descarten, porque aquí no hay oposición y cuando no hay oposición hay que inventársela para mantener la dinámica. Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos en Buenas noches, buena suerte. Con César Dargán, es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que nos acompaña hoy para
compartir con ustedes la perspectiva del sector empresarial sobre tantos temas que están sobre el debate y que son de relevancia para la estabilidad económica y social de la República Dominicana. Buenas noches, César. Buenas noches, Yaneisi, José Armando y todos los amigos que nos escuchan. Cuando recibí tu llamada, eso no es una invitación, eso es una orden a que me presente aquí a hablar de estos temas. Muchísimas gracias, César, que siempre nos viene aquí al programa, siempre que lo hemos invitado. César, vamos por comenzar por el tema de mayor debate ahora. Está la convocatoria del Consejo Económico y Social. Me gustaría saber si ustedes como CES, como CONEP, ya han sido contactados, si tienen fecha y en qué está esa dinámica previa a que se anuncie la convocatoria oficial. El tema Haití está ocupando en este momento el principal lugar en nuestra agenda nacional. Y no es casualidad. El deterioro de la situación del otro lado de la frontera y los pronósticos que no son nada positivos de a dónde podría llegar esta situación ha llamado a un gran diálogo nacional para poder abordar con una visión país esta situación. Hay dos espacios que se están dando. Uno de ellos, el presidente designó mediante decreto un observatorio para seguimiento de las políticas migratorias que está siendo coordinado por Miguel Franjul y participan diferentes actores sociales y ahí estamos participando, dando seguimiento a las 15 medidas que anunció el gobierno y a cómo se están implementando en el tiempo. Y el segundo de ellos, que es la continuidad a la conversación que tuvieron nuestros expresidentes en el Consejo Económico y Social, pues también ya ha habido una primera reunión. El viernes pasado en la noche estuvimos reunidos con el presidente Abinader, el presidente del CES, la representación del sector laboral y del sector social y el sector empresarial, y a partir de ahí pues los delegados de los partidos políticos estarían avanzando en cuál podría ser la agenda y el cronograma y la metodología para discusión de estos temas. Yo creo que aunque esto pueda sonar un poquito teórico o nos lleve a pensar hasta dónde llevarán tantas conversaciones y tantos diálogos, hay una primera señal que es en la que nos tenemos que apoyar, que es esa voluntad. No hemos tenido un referente reciente de que haya sido posible, de que el liderazgo político se siente en una mesa y ojalá no desaprovechemos esta oportunidad, sino que convirtamos en resultado tantas buenas intenciones. César, uno de los puntos que podría verse dentro de las conversaciones sería revisar el plan de regularización, porque hay juristas que dicen que no es posible hacer otro porque ya la ley establece un solo plan. ¿El CONEP estaría en disposición de que se revise el plan o qué procedimiento para ver de qué manera se controla esta situación con los migrantes ilegales? Mira, hay palabras que en el tiempo se van convirtiendo en malas palabras y uno mejor no las menciona. Y regularización en estos momentos es una de ellas y estamos muy conscientes de que eso es así. Por eso yo quiero claramente dejar establecido de que hemos apoyado en todas sus partes las medidas que está implementando el gobierno y más aún que hacemos un llamado al cumplimiento de la ley como ocurre en todos los países. Salvaguardar el territorio nacional, nuestra integridad, nuestra seguridad no es un capricho por parte del gobierno, es el mandato que el pueblo le ha dado para que precisamente aplique la ley. Ahora bien, a lo que sí nos podría llevar esta conversación es a entender cuál es la realidad de la República Dominicana y cómo abordar el fenómeno migratorio, que en algunos casos definitivamente se convierte en un problema, pero que es parte de nuestra realidad. No fue selección nuestra ni en ningún lugar nos preguntaron si el país que actualmente exhibe el desarrollo más estable de toda la región, con estabilidad política, con crecimiento económico inclusivo, con paz social, comparte la isla con el país más pobre del hemisferio, uno de los más pobres del mundo y en adición donde se ha caído en un caos por falta de instituciones. Entonces, el fenómeno migratorio será la realidad y ojalá lo que estas conversaciones permitan sea entender en su justa dimensión cómo aplicar la ley para que su aplicación sea efectiva y dónde están los correctivos que se tienen que implementar para todavía hacerlo con más fortaleza. César, cuando tú dices que regularización es una mala palabra en República Dominicana, me da la impresión de que el sector empresarial no va a plantear un plan de este tipo en la reunión del CES. No, realmente el sector empresarial, y estamos actualmente en consulta, pero puedo transparentemente comentarle por ustedes dónde anda la conversación.
hay sectores que dependen más de la mano de obra extranjera que otros. Me refiero al sector construcción, me refiero al sector agropecuario, en menor medida el sector turismo, el servicio. Pero esto tiene muchas complejidades. Por ejemplo, cuando hay una alta dependencia de mano de obra, una tendencia actual en muchos países es recurrir a la mecanización. La mecanización trae consigo muchos beneficios. Uno de ellos es que permite aumentar la productividad y permite mecanismos de producción más efectivos, más competitivos con las condiciones actuales del mercado. Pero yo le pongo ejemplos. Imaginémonos la mecanización de la construcción. Por ejemplo, nosotros todavía tenemos construcción que depende en gran parte de un trabajo manual, de un trabajo de la varilla, del cemento, del empañete, del poner el piso. Cuando se refiere a mecanización o procesos más avanzados en la construcción, estamos hablando de un mayor uso, por ejemplo, de piezas prefabricadas, de vaciados en concreto, que en vez de tú poner bloque por bloque o poner varilla por varilla, tú traes estas grandes piezas y haces unas infraestructuras, como ocurre ya en muchos países del mundo. De hecho, hay países ya que han avanzado a diseños 3D que prácticamente imprimen la estructura de lo que va a ocurrir. Ojalá la República Dominicana pueda llegar a ese nivel de mecanización, pero eso toma tiempo, eso conlleva una transición. Y es costoso. Y es parte de las cosas que tenemos que hablar. ¿Cómo, cuándo y cuánto cuesta poder hacer eso? Si nosotros nos vamos al sector agropecuario, donde la mecanización es necesaria en muchos rubros, pero la mecanización, por ejemplo, del cultivo del arroz es muy diferente que la mecanización del banano, del cacao, del mango, del azúcar, de la caña, perdón. Entonces, esta conversación que nos debe llevar a construir una mejor República Dominicana tiene que partir de las realidades, de dónde estamos hoy, y cualquier cambio que hagamos, evaluar en su justa dimensión las consecuencias que trae consigo. Bien, pero ante esa realidad de que, bueno, suena bonito la mecanización y todo, pero tú mismo lo has dicho, se toma un tiempo. Mientras eso ocurre, ¿cuál es el planteamiento del sector empresarial para suplir la mano de obra? Nosotros actualmente, y por eso te dije de que la conversación está teniendo lugar, o sea, no estamos aferrados ni planteando bajo ningún concepto alguna alteración del orden jurídico actual. Lo que sí estamos tratando es de que se evalúen otro tipo de elementos, por ejemplo, como la captura de datos biométricos, de huellas dactilares, de controles adicionales, de registros de los inmigrantes en el territorio dominicano, de asumir con algún nivel de garantía por parte del empleador los trabajadores que están a su cargo, de reforzar, como se ha anunciado por parte del gobierno dominicano, los controles migratorios en nuestra frontera, y ahí que no sea, y evitar lo más posible esos puntos de escape que permiten un trasiego en doble vía que perjudica precisamente este nivel de control. Entonces hay muchos elementos, tenemos que ser creativos, tenemos que reconocer cuál es la ley de la República Dominicana, cuál es la realidad, y por eso con la cabeza y la mente abierta tratar de ver cuáles son las opciones que mejor aplican. César, no sé si exista, y la pregunta quizá no tenga algún sentido, pero la voy a hacer. Si hay algún registro de la cantidad de inmigrantes ilegales que están en las empresas. Siempre se ha dicho que los haitianos vienen aquí porque lo contratan las empresas, lo contratan los constructores, el sector agrícola, etcétera, los industriales. Pero ¿hay algún registro de la cantidad que puede existir de migrantes ilegales dentro de las empresas formales? Mira, algo, y es uno de los puntos que hemos llevado, por ejemplo, al Observatorio de las Políticas Migratorias, es la falta de estadística fehaciente y objetiva que tenemos en República Dominicana en materia de migración. La última encuesta nacional de inmigrantes, si el cálculo no me falla, es del año 2017. Y en los últimos 7 años ha habido una variación importante y un flujo importante. Esta conversación está girando en torno a la migración haitiana, porque es el tema en el tapete. Pero ha aumentado la migración de muchos otros países que están atravesando situaciones políticas y económicas complejas en la región. Venezuela ha crecido exponencialmente. Entonces ya nosotros nos hemos convertido no solamente en un emisor de migrantes, como durante muchos años fuimos, y por eso la importante diáspora dominicana en Estados Unidos, en Europa, sino que ya nosotros somos receptores de migrantes de diferentes nacionalidades.
Pero no quiero desviar la atención efectivamente con el tema haitiano por esta complejidad. Hay falta de estadística dura, fuerte, y son de los temas que hemos llevado al Observatorio de Políticas Migratorias, porque la efectividad de la aplicación de políticas públicas es directamente proporcional a la evaluación real de data que te permita tener una idea clara de qué estamos hablando. Hay la posibilidad, otro obstáculo, vamos a decir, no obstáculo, sino situación que se ha presentado por la crisis de inseguridad que hay en Haití, es que los consulados están cerrados. Entonces hay un tema del visado. Esta mañana escuché a la representante de ACOPROVI decir que en el Consejo Económico y Social ellos plantearían que se vuelvan a abrir los consulados para poder renovar la documentación de los haitianos que vienen al país. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Sí, hay que evaluar. Definitivamente la apertura de un consulado estaría implicando que el solicitante se presente con la documentación debida, y para eso serviría el consulado. Y hay que ver en las condiciones actuales en Haití qué parte de su población estaría en esas condiciones. Pero definitivamente que existan los canales de coordinación institucionales es fundamental. Por eso, la gran preocupación que existe es que en la medida que ese frágil ordenamiento jurídico que actualmente existe en Haití, esas instituciones que cada día tienen menos poder, se ven amenazadas por el avance de las bandas que están controlando el territorio en Haití. Cada vez que tengamos menos interlocución con actores formales en el lado haitiano, este tipo de medidas se va complicando aún más. Por eso hemos apoyado las medidas que el gobierno dominicano ha anunciado de proteger nuestro territorio, garantizar la seguridad y tener esta conversación, y ese puede ser uno de los aspectos, Yaneisi, de cómo tramitar la documentación del lado haitiano. Bueno, vemos que a cada rato la Dirección de Migración sigue apresando vehículos con una cantidad enorme. Yaneisi lo decía ahorita, que cómo es que caben 20, 30 haitianos dentro de un vehículo que apenas tiene capacidad para 7 personas. A pesar del esfuerzo de la Dirección de Migración, siguen entrando. El primer esfuerzo no sería tomar medidas concretas en la frontera, porque por algún lado están pasando. O hay mucha corrupción dentro del sector militar que lo deja pasar, o hay una fuga, una puerta que no hemos visto y por ahí están entrando. La primera parte de esa negociación no sería sellar la frontera. Yo creo que algunas de las 15 medidas que ha anunciado el gobierno van en ese orden. Se ha anunciado... Siguen entrando. Siguen entrando y es una situación bastante compleja. Parte de las medidas van orientadas a ampliar la construcción del muro que actualmente se está desarrollando. ¿Ustedes lo apoyan eso desde el CONEP, eso de ampliar el muro? Bueno, lo que pasa es que esas medidas de manera aislada nunca van a ser suficientes. Miren, Robert McNamara fue un importante ciudadano estadounidense, fue presidente de la Ford, fue secretario de Defensa en los Estados Unidos. Y en un momento él dijo, seguridad nacional puede ser un ejército, puede ser armamento, pero no es suficiente. Seguridad nacional es desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad nacional. Yo creo que eso me repica todavía en los oídos, porque el gran muro es un muro de desarrollo en el lado haitiano que permitan que las condiciones que forzan esa migración no se den. Si nosotros vemos casos de éxito en la frontera, en Dajabón, Guanamint, el caso de la operación de Codevi. Codevi, que ya ha crecido a miles de haitianos que ahí trabajan, el problema migratorio no existe porque el que va y trabaja y tiene con qué sostener su familia y luego se va a su casa en la noche. Nadie deja su casa por algo que no sea que le vaya a traer algún tipo de mejoría. Entonces, yo sé que es difícil en un momento de crisis como el que estamos viviendo plantear un tema como el desarrollo, pero yo lo que sí invito es que miremos más allá de la curva, que las soluciones tradicionales no son suficientes en una coyuntura como esta, que estamos viviendo en un momento de extremos, ya sea liberales o más conservadores, nacionalistas, que nos apartemos un poco de esos extremos y tratemos de objetivamente ver cómo abordar esta situación, y por eso es que hemos saludado el diálogo que se ha convocado.
César, con tus minutos. Estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Vamos a seguir conversando con César Dargán, es el vicepresidente ejecutivo del CONEP, que hoy nos acompaña. No todo es Haití, no todo es plan de regularización, no todo es repatriaciones. También el Congreso está bastante ocupado con una reforma al Código Laboral que el sector empresarial ha criticado. Y lo último que escuché es que alguien dijo como que la cesantía, que es una demanda del sector empresarial, se va a aprobar el código, pero que después lo van a tratar en una ley aparte. Cuéntanos, César, cuál es la opinión de ustedes de cómo ha evolucionado el tema de la reforma al Código Laboral. Mira, una vez más nos colocamos de frente a una conversación que debe escoger entre el pasado y el futuro, y que seamos lo suficientemente objetivos en el presente de cuál es el país que nosotros queremos construir. El Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992. Es decir, ese código cumple 33 años ahora. Este es un país muy distinto al que nosotros vivimos y un mundo muy distinto. Yo creo que el mayor nivel de avance en la actualización del código se ha tenido en la etapa reciente y he participado en varias de ellas. Pero en esta etapa reciente hemos tenido consensos importantes en muchos aspectos. Cuando mencionamos el código, de una vez nos vamos a la cesantía, pero el código, un código desfasado, tiene muchos temas que merecen actualización. Temas de procedimientos que afectan a los trabajadores y a los empleadores, a ambos, que generan mayor informalidad, procesos complejos, la jornada laboral, nuevas modalidades de trabajo. Hay gente que ahora mismo trabaja de su casa, el código no cubre eso. Hay gente que trabaja una hora más un día y otra menos otro día y tiene una jornada más flexible. El código, tú requieres entonces una autorización administrativa en muchos casos y necesita mayor actualización. Entonces ha habido un nivel importante de avance. Lo que ocurrió fue que en agosto del año pasado, cuando terminó el trabajo del Consejo Consultivo y se remitió al Congreso Nacional, públicamente expresamos de que entendíamos que era prematuro porque todavía habían temas en torno a los cuales podríamos lograr algún nivel de consenso. Y uno de ellos era precisamente el de la cesantía. Nosotros hemos acudido al Senado y creo que la comisión encabezada por el senador Duluc ha hecho un trabajo muy objetivo, muy ecuánime, al margen del resultado que pueda anunciar. Hemos planteado cuáles son los fundamentos. Hemos dicho, en primer lugar, no se afectan los derechos adquiridos de los trabajadores y ninguna de las propuestas presentadas por el sector empleador procura afectar derechos adquiridos. En segundo lugar, se ha planteado que la cesantía como tal no es una eliminación, sino una transformación en el sentido de que algún nivel de protección debe conservar el trabajador, sobre todo si su relación laboral se termina no por voluntad de él, sino por voluntad unilateral de su empleador. Se ha planteado, y es la propuesta formal, una limitación, porque actualmente es abierta y genera bastante incertidumbre en cuanto al número de salarios que se utilizarían para el cálculo de la cesantía. ¿A qué me refiero? La cesantía se calcula en función del último trabajo que tiene, el último salario que tiene el trabajador. Nosotros propusimos que el tope sea para el cálculo, no para el pago, para el cálculo, 10 salarios mínimos. ¿A qué me refiero? Si el salario mínimo con el último ajuste rondará los 30,000 pesos, 10 salarios mínimos son 300,000 pesos. Ahora está en 18. No, en el no sectorizado estaba en 27,000 pesos y con el ajuste... Digo, el ajuste por salario, o sea, por tiempos, no de 10, sino de 18 creo que está ahora. No, actualmente es abierto. O sea, no importa, pero esto es para calcular cuál es el salario que se usa para el pago de la cesantía. Entonces se dijo, mira, todo el que gane menos de 300,000 pesos, el salario que se va a usar de cálculo es el salario que está devengando en ese momento, el que está ganando. Eso significa que quien gana por encima de 300,000 pesos, estamos hablando de posiblemente el 0.2% del total de los asalariados,
ese sería el tope que recibía. Luego todo el mundo se le calcularía la cesantía en función del salario que tiene y nos permitiría abordar objetivamente una tarea pendiente que es seguir introduciendo mejoras al salario en la República Dominicana, como ha ocurrido en las últimas tres ocasiones. Y el otro límite, que era hasta cuánto, actualmente es abierto, y propusimos 6 años porque 6 años está por encima de la rotación actual en el mercado. Nosotros hemos visto que actualmente, dependiendo del sector que se trate, la rotación gira en torno a 3 o 4 años. Pero eso no está escrito en piedra. Dijimos, si 6 años no es, establezcamos alguna referencia que traiga mayor certidumbre. Y en adición a eso, se han presentado más de 8 propuestas que no afectan los derechos adquiridos de los trabajadores y que traigan mayor certidumbre. Yo creo, Yaneisi, que estamos en una oportunidad única en la cual los temas que están pendientes para que esto sea una reforma verdaderamente trascendental pueden ser abordados. Debemos despojarnos de estas ataduras al pasado y a una lucha de clases que no existe. Ahora el reto principal de los trabajadores y empleadores es mirar qué está ocurriendo en el mundo, cómo podemos crear nuevas plazas de trabajo mejor remunerados, capacitar el talento que tenemos y poder hacer frente a la apertura de la cual es parte de la República Dominicana. Esta propuesta de que el tope sea de 6 años, no le crearía un problema a la misma empresa, porque hay empresas que necesitan una mano de obra calificada. Y el hecho de que un empleado sepa que ya después de los 6 años no va a tener el aumento de sus prestaciones, yo en 6 años me voy. Eso no le crearía un problema a la empresa, tener que estar capacitando empleados cada X tiempo, porque los empleados ya no tienen no crea ninguna atadura con la empresa. Mira, José Armando, ahorita en el tema que estábamos hablando, yo dije que muchas veces la no efectividad de las políticas públicas es porque no se basan en data cierta. Y si algo hemos hecho en el tema laboral es estudiar a profundidad data oficial de qué es que estamos hablando. Digo esto porque actualmente la carga laboral, en adición al salario, en el año 1 de un trabajador puede llegar hasta un 64%. Es decir, por cada peso que se paga de salario, el empleador, en caso de desahucio, tendría que asumir hasta 64 centavos adicionales. Tú comprenderás que al momento de sentarse en una mesa, hablar de un ajuste de salario, no es solamente si tú aumentaste 1,000 o 2,000 o 3,000 pesos, que casi eso tú tienes que multiplicarlo por 2, por lo que te genera la carga actual que tenemos. Pero por otra parte, esta alta carga laboral lo que está haciendo es generando niveles de informalidad muy por encima que lo que estamos viendo en la región. El año pasado la informalidad en la República Dominicana en el mercado laboral fue de un 57%. Y en la región ronda un 50%. O sea, nosotros estamos 7 puntos por encima en informalidad. ¿Qué es lo peor de la informalidad? La informalidad le genera un perjuicio al trabajador de entrada porque al final del día no tiene, toda esta discusión de cesantía no le corresponde nada, no tiene protección de seguridad social y al final del día está mucho más expuesto. Al Estado porque tiene que cargar con la contribución que no se está dando, cargar y sobrecargar nuestro sistema de seguridad social, no cobrar los impuestos que tienen que cobrar. Y en el caso de los empleadores genera una competencia desleal porque quien sí cumple con todas las de la ley y tiene que competir con alguien que no lo está haciendo, tiene un costo mucho más alto. Entonces, no es un tema de que a los 6 años se perdió, no. Lo que ocurre es que ya tú tienes un monto específico de cuánto es que se va a pagar y ese monto se va a calcular en función del salario que está recibiendo el trabajador. Y más aún, si es bajo las condiciones actuales y como hemos dicho que no se afectan los derechos adquiridos, hasta que termine esa relación. Una gente tiene hoy 20 años en una empresa, hay que pagarle sus 20 años, o sea, eso no hay variación. Estamos hablando de nuevos contratos que tienen un perfil distinto al que hemos visto en la República Dominicana durante todos estos años. César, hablabas de la informalidad. ¿Cómo esa situación de que crea, como vamos a decir, desequilibrio en la relación empleador y empleado, empuja a la informalidad? Pero esta semana vimos un informe del Banco Central diciendo que tenemos la más baja en la historia. Es correcto. El informe que ha publicado el Banco Central se refiere al año 2025 y al cierre del primer trimestre de este año la informalidad ronda un 53%. 53 es inferior a la informalidad que tuvimos el año pasado.
sigue siendo alta y sobre todo tenemos que ver con mucho cuidado cómo transcurre el resto del año porque han habido muchos factores que han incidido en ese bajo nivel. Es alta, pero es inferior a la que hemos tenido para el inicio de este año 2025. Del 2025 para atrás, y me voy inclusive antes de la pandemia, el promedio anda por un 56%, que es bastante alto. ¿Y qué habrá influido para que haya mejorado? Pues son 4 puntos. Hay muchas cosas. Créeme que no ha sido la implementación de una estrategia, ni una política pública, ni mucho menos. Hay cosas que van pasando en el calendario. Por ejemplo, así como la informalidad se ha reducido en el primer trimestre, también hemos tenido el nivel de crecimiento, uno de los niveles de menor crecimiento de nuestra economía, empezando el año ahora, en enero, febrero y marzo. ¿Qué sucede? Con el cambio de la Semana Santa y el aumento del consumo y de la actividad económica, tuvimos un repunte del crecimiento y posiblemente en el mes de abril, al cierre del mes de abril con la data ya oficial, eso se mantenga. En el caso de la informalidad se están generando empleos del sector formal y eso incide en la estadística, pero todavía es muy temprano para prever una proyección de que terminaremos en esos índices. Ya. Vamos a hablar de la reforma a la Ley de Seguridad Social. Debió revisarse a los 10 años. Vamos por 20 y pico de años ya con la ley 8701. 24 años ya. Sí, de la ley 8701, y parecería, ojalá me equivoque, que esa revisión como se prevé y como debe de ser, ojalá que me equivoque, pero no la veo posible. El sector empresarial, ¿cuál es la perspectiva que tiene de este tema que tanto también le impacta? Si nosotros comparamos el país con cómo era nuestro sistema de seguridad social antes de la ley, tenemos que reconocer que ha habido un nivel de avance. La ley tiene 4 componentes fundamentales. Uno es la gobernanza del sistema, es decir, cómo funciona el Consejo de Seguridad Social, quiénes son parte del mismo, cómo se toman las decisiones. Tiene el componente de salud y con anterioridad a la ley, aquí habían las igualas médicas, y tenía seguro privado el que podía pagarlo y con una cobertura bastante limitada, y hoy tenemos que entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo prácticamente el total de la población de República Dominicana tiene algún nivel de cobertura de salud. Si vemos en el tema de pensiones, no existía un sistema de pensiones previo a la ley y ahora solamente en el patrimonio que es propiedad de los que han aportado, es decir, de los trabajadores y las contribuciones que han hecho las empresas en favor de ellos, supera el billón de pesos y al final del día la preocupación o el objetivo debe ser tener más y mejores pensiones. Y luego el tema de riesgos laborales. Entonces el punto de partida de esta conversación debe ser no destruir el sistema, reconocer que ha habido algún nivel de avance e introducir todas las mejoras que podamos introducir para que sea mucho más eficiente. Entonces yo creo que esa conversación es posible. Ojalá en estos días el Senado ha revivido y harán una serie de consultas y ojalá también tengamos puntos de interés común que permitan hacer estas adecuaciones. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo voy a dejar la pregunta en el aire. Es en la presentación que hizo hace unos días el ministro Paliza del plan Meta 36, que es duplicar el Producto Interno Bruto al año 2036. Me gustaría saber si ustedes conocen ese plan y qué opinan sobre el mismo, pero ya Román nos está haciendo señas, vamos a hacer la pausa. Yo conversando con César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, y José Armando Polanco dejó una pregunta en el aire antes de la pausa. Sí, preguntaba César si ustedes conocen lo que es el plan Meta 36 que presentó el ministro Paliza ante la Cámara Americana de Comercio hace poco. Sí, el plan Meta 2036 que lo ejecuta el Consejo Nacional de Competitividad, ya había sido anunciado hace un tiempo, es un plan bastante ambicioso y procura establecer como meta duplicar el tamaño de nuestra economía en los próximos 10, 11 años de cara al año 2036. Digo ambicioso porque eso conllevaría un ritmo de crecimiento muy por encima de lo que en promedio nosotros hemos crecido estos años. Nosotros hemos entrado entre un 5.2, 5.3% y habría que crecer a casi un 6% anual para llegar.
Ahora, así como es ambicioso, a veces hay que ponerse metas altas para poder motivarse aún más y trabajarlo. Nosotros hemos estado en la mejor disposición de hacerlo. Se requieren ajustes estructurales, se requiere un orden y una visión de cuáles son los sectores estratégicos y qué necesitan para alcanzar su potencial, y estamos en la mejor disposición de seguirlo haciendo, porque de lo contrario, la República Dominicana correría el riesgo de caer en lo que algunos llaman la trampa de la renta media. Son países que ya han salido de ser en vías de desarrollo, se colocan en un nivel medio, pero el salto siguiente, que es ya ser países desarrollados, ahí se entrampan precisamente por no tomar las decisiones que tienen que tomar en los momentos que hay que hacerlo. Faltan 11 años para eso. Sí, pero hay cosas que si tú te pones a ver 11 años atrás, mira, yo a veces ahora se celebrará el Día de la Empresa Privada y me pongo a ver documentos viejos, y tú te sorprendes como los temas que marcan la agenda nacional hace 10 años posiblemente eran los mismos temas. Hace 20 años eran los mismos temas. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú ves los números de qué le cuesta a la República Dominicana no resolverlos en el momento que tiene que hacerlo, los números crecen exponencialmente. Antes era alarmante el déficit del sector eléctrico, sí, y no era una décima parte de lo que tenemos al día de hoy. Entonces, por eso, sí, 10 años parece lejos, pero hay que pensar en grande y de manera organizada y focalizada. César, ya en esta parte final del programa, recientemente estuvo en el programa de televisión Despierta con CDN, tuvimos como invitado al defensor del pueblo, a Pablo Ulloa, que participó también en el diálogo de las 12 reformas y otras convocatorias que se han hecho para fines de generar consenso sobre diversos temas. Él allí se quejó, dijo que el CES ha tenido pocos resultados, lo cuestionó, dice que sigue siendo un órgano con peso, que es un espacio ideal para debatir temas de la agenda nacional, pero que necesita ser como más productivo. La experiencia del CONEP en el CES, nos gustaría conocerla. Nosotros valoramos el CES de la misma forma, o sea, es un órgano, un espacio con rango constitucional, porque nuestra propia Constitución lo reconoce como un espacio de concertación. Sin embargo, si evaluamos las diferentes etapas, también debo coincidir con el defensor del pueblo de que posiblemente estamos en una de la menor productividad de las que se ha tenido. Eso nos debe llamar la atención, porque en el CES está reflejada la sociedad dominicana. Hay 15 representantes del sector laboral, hay 15 representantes de la sociedad civil, 15 del sector empresarial, participa el gobierno, la oposición. Para escoger los representantes hay que ir a procesos de elección democrático y someterse a asambleas. Entonces, la participación está ahí, pero yo creo que hay que hacer ajustes importantes en la gestión que permita que salgan resultados concretos, si eso se necesita, y preservemos y cuidemos que tenemos espacios como ese. Ya en la mayoría de países de nuestra región eso no es posible. El gobierno no se sienta ni habla con la oposición, los empresarios no se sientan con los sindicalistas, y hay fragmentaciones sociales que nosotros aquí no tenemos y que tenemos que preservar ese tipo de cosas. César, antes de irnos, porque ya nos están haciendo señal los muchachos, la pregunta no la quiero dejar. Se habla de un plan de movilidad para tratar de resolver esta diablura que es el tránsito en la República Dominicana, pero uno de los puntos es cambiar el horario laboral, como sucede en algunos países que hay diferentes horarios. Con el empresariado se ha hablado sobre eso, de cambiar el horario, por lo menos. De ese plan, en lo que estamos de acuerdo es que hay que abordar el tema de tránsito, pero no tenemos información de qué es el contenido del plan. Estamos en la mejor disposición de ser parte de esa conversación, pero no tenemos información detallada de qué es lo que trae consigo el plan. Pero eso se supone que entraría ya pronto. No fue en junio, dijo el presidente. Julio, algo así, exacto. En junio, sí. Bueno, estamos en mayo, vamos a ver. Pero a finales de mayo ya. Ay, Dios. ¿Qué digo? Bien, a César, gracias a César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, que nos ha honrado hoy con su presencia aquí en el programa. Buenas noches, buena suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana aquí.